Ok, mi querido trader, vamos con la sesión número uno del día de hoy. Bueno, mi querido trader, hoy hemos estado un día ocupados en la mañana y en la tarde hemos tenido universidad, así que no hemos tenido tiempo para entrar a el mercado, mi querido trader, y ver qué nuevas cosas nos trae el precio. Ok, mi querido trader. Lo primero que nosotros vamos a hacer es, como ya siempre hemos hecho, es mirar el mercado al cual vamos a operar. Vamos a ver que el mercado está bonito. Vamos a ampliarlo un poco aquí. Ok, mi querido trader. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer es elegir un mercado que creemos que está bien. Y luego ya operamos, mi querido trader. Tenemos que imaginar que estamos operando con dinero. Esto es en modo práctica, pero igualmente tenemos que imaginarlo, mi querido trader, que es tal cual como si estuviéramos operando con dinero real. USD, JPG, ok, mi querido trader. Esto cerrémoslo. El oro JGP está bueno, ¿no? Está bueno, consolidación. Ese también me gusta, está en consolidación. Voy a parar con este, mi querido trader. USD. Bueno, mi querido trader, no sé por qué razón no me aparece este mercado USD. Ok, mi querido trader, me parece muy extraño. Entonces debe ser una señal y por el tal motivo vamos a operar en euro JGP. ¿Quién soy yo para jugar con el destino? Que mi querido trader, lo primero que vamos a hacer es mirar en qué estamos en una tendencia principal bajista. Vamos a marcar aquí nuestros niveles importantes. Vemos que estamos como una especie de bandera bajista, entonces pensaría que el precio me va a romper esto aquí. Esto, una tendencia principal bajista y una tendencia secundaria en consolidación. Diría que el precio va a seguir bajando, pues porque vemos que hay como una especie de bandera bajista. Vemos que vemos patrones aquí como el Thuan, Killer, 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 Thuan, Killer, 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 3-1, 3-1, 2-1, 3-1, 2-1, 3-1, Killer, 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 2-1, Killer, Killer y 2-1. El patrón que más se repite es el 2-1, mi querido trader. Así que vamos a intentar operarlo, mi querido trader. Vemos que el precio rompió aquí tal cual como dijimos en nuestro análisis anterior. Entonces yo esperaría que el precio siguiera bajando en dirección hacia... no tenemos otro punto de referencia, ¿no? Ok, mi querido trader, vemos que el precio aquí se está acelerando. Vamos a... ¿será que esperamos? Si esperamos a la siguiente horita. Sí, yo creo que... Vamos a ver cómo se mueve. ¿Cómo se mueve esta olita, mi querido trader? La siguiente olita, en esta de aquí, ya miremos a ver si podemos operar. Vamos a ver. Entonces, ok, mi querido trader. Vemos que en un principio entra, no se queda pausado, entra el comprador, entra el vendedor un poquito despacio, se pausa, sigue entrando el vendedor. Ok, mi querido trader, el comprador entra, el vendedor le responde más fuerte, el comprador entra,
El vendedor le responde, sigue respondiendo el vendedor. El comprador entra, el vendedor le responde, mi querido trader. Comprador entra, el vendedor también le responde. Sí, eso es una respuesta. Se pausa, sigue entrando el vendedor, mi querido trader. El comprador aquí entra, pero vemos que entra tratando como de subir. Se pausa, entra el comprador y el vendedor le responde, mi querido trader. Comprador entra, vendedor le responde. Aquí el comprador entra. Esto nos indica fuerza alcista, pero el vendedor sigue activo, mi querido trader. Y junto con este momentum de parte del vendedor, entonces yo operaría en una baja, mi querido, en una venta, mi querido trader, justo por ahí. Ok, mi querido trader, entramos en un mal punto de entrada, pero si nuestro análisis está bien, no tenemos de nada que preocuparnos. Vemos que el comprador entra, se pausa, sigue entrando el comprador, aquí cambia su velocidad. El vendedor le responde fuertemente, se pausa, sigue entrando el vendedor, se pausa, sigue entrando el vendedor, mi querido trader. Vemos que después de este movimiento tan bajo de acá, el vendedor siguió este movimiento de cambio de velocidad. Después de esto, el vendedor dominó, mi querido trader. Comprador entra, vendedor también, comprador responde fuertemente, vendedor entra. El comprador aquí también quiere como que tomar dominio de la vela, mi querido trader. Y lo logra, mi querido trader, logra tomar dominio de la vela. Vamos a ver cómo reacciona el vendedor, si el comprador quiere seguir a ver. Ok, mi querido trader. Bien, mi querido trader, si el vendedor... Ok, mi querido trader, yo aquí operaría en una venta. Justo por aquí operaría en una venta. Esperemos a ver qué nos pasa en el precio. Vemos que el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador vuelve a entrar, el vendedor le responde fuertemente, se pausa. Ok, mi querido trader, en esta vela no tuve toda la atención desde el principio, así que voy a dejarla pasar y en la siguiente ya opero. Eso es un 4-1. Aquí pues yo estoy considerando que me haga un killer. Que mi querido trader, esta operación la perdemos. Vamos a ver el por qué la perdemos y dependiendo de eso pues ya vemos si hacemos otra sesión. En un principio yo veo dominio por parte del vendedor, pero vamos a ver qué nos podemos encontrar aquí al ver directamente esta velita. Creo que vamos a quitar todo esto que tenemos por aquí. Tenemos muchas cosas. Que me quiero trader es esta velita aquí. Entonces, como vemos que el comprador entra, el vendedor vuelve a entrar, el comprador entra, el vendedor le reacciona, 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 comprador vuelve a entrar, el vendedor también le responde, se pausa, sigue entrando el vendedor, el comprador entra con dos golpes, comprador vuelve a entrar, el vendedor le reacciona, comprador entra, el vendedor reacciona, comprador entra, el vendedor reacciona, comprador entra, el vendedor reacciona, se pausa, sigue entrando el vendedor, se pausa, sigue entrando el vendedor, se pausa y sigue entrando el vendedor. Aunque mi querido trader, ya sé que no es fácil mirar esta vela, pero vemos que hay un cambio de comportamiento por parte del vendedor, así hay dominio por parte del mismo. ¿A qué me refiero, mi querido trader? Me refiero a que mira como aquí entra el comprador, se pausa el vendedor, bueno, entra un poquito el vendedor, se pausa, entra el vendedor aquí, comprador entra, vuelve a entrar aquí y aquí sigue entrando el vendedor, mi querido trader, pero vemos que ya no baja con la misma fuerza. ¿A qué me refiero con la misma fuerza? Vemos que el comprador entra pequeño y el vendedor baja fuertemente. El comprador entra pequeño y el vendedor aquí, o sea, sí responde con fuerza, pero no con la misma fuerza que estaba. Para esto tenía que haber entrado así y así y así y así. Entonces vemos que después de esto el vendedor aquí se empezó a agotar y el comprador se aprovecha de esto. El vendedor se pausa, el vendedor entra, el comprador también, el vendedor le responde, el comprador entra, el vendedor le responde. Y el comprador aquí responde con mucha fuerza.
Si estaba fuerte el vendedor, ¿por qué no respondió con más fuerza, mi querido trader? Ese son el tipo de preguntas que me debo preguntar. Está activo, pero no está lo suficientemente fuerte como lo estuvo anteriormente. Entonces el comprador entra, el vendedor responde, se pausa, sigue entrando y sigue entrando, mi querido trader. Pero ya vemos que ha perdido velocidad, entonces por eso era una comprita. Y en esta parte de acá, mi querido trader, vemos que el comprador inicia fuertemente, el vendedor también se pausa, entra, sigue entrando, el comprador también vuelve a entrar fuertemente, el vendedor también, el comprador le responde fuertemente, el vendedor aquí entra, el comprador aquí ya empieza a responder, empieza a entrar muy fuerte, mi querido trader, empieza a entrar muy fuerte, de aquí a aquí hubo de 22 a 42 hubo 20 segundos de puro dominio de parte del comprador. Puro dominio de parte del comprador, mi querido trader. Y después de un dominio por parte del comprador, lo que yo espero es una respuesta por parte del vendedor. Vamos a ver qué pasa de aquí. Comprador entra, el vendedor le responde. Comprador entra, el vendedor aquí como que entra poquitico, comprador entra y pum, para abajo. Comprador entra, el vendedor como que apenas vemos que el vendedor ya no vuelve a responder como respondía acá. Es muy importante ver los patrones dentro de la misma formación de la vela, ¿no? Porque mira que de aquí a aquí hubo dominio por parte del vendedor después de un debilitamiento por parte del comprador, y después de aquí hubo una fuerza por parte del comprador y no hubo una fuerte respuesta de parte del vendedor como si lo hacía acá. ¿A qué me refiero, mi querido trader? Me refiero a esto, me refiero a que de aquí aquí vimos un patrón. ¿Cuál era el patrón? El patrón era que el comprador entraba como que se debilitaba, bueno, no se debilitaba, como que cambiaba velocidad y el vendedor empezaba a entrar fuertemente. Aquí el comprador entra fuertemente o cambia velocidad y el vendedor responde. Comprador entra, vendedor también, comprador entra fuertemente, aquí cambia su velocidad, pum, sigue cambiando su velocidad y el vendedor lo tengo que ver fuerte. ¿Qué hizo el vendedor? Vendedor entra, comprador también, vendedor le responde, comprador entra, vendedor también, comprador entra, y justo aquí ya puedo romper este impulso tan grande por parte del vendedor, mi querido trader. Esto ya no me significa nada, esto simplemente significa que está teniendo una fuerza muy pequeña, mi querido trader, y no está queriendo volver a repetir el patrón de acá. Por tal motivo yo operaría en un giro, mi querido trader. Ok, mi querido trader, terminamos en $1.62. No sé si opere otra sesión, pero pues ahorita estaremos viendo. Eso, mi querido trader. Espero la hayan pasado muy bien y que tengan buena noche.